Marxismo. Marxismo es el conjunto de movimientos políticos, sociales, económicos y filosóficos derivados de la obra de Karl Marx. Su vida. Karl Marx nace en Treveris, Prusia, en 1818. El pensamiento de Marx y sus aportaciones doctrinarias cambiaron en forma sustancial el curso de la historia, constituyendo la fuente de inspiración que permitió la instauración de diversos regímenes políticos que, aunque de forma por demás imperfecta y no siempre ajustada a la concepción original de su doctrina, dividieron al mundo en dos grandes y opuestos polos de influencia política y económica, incidiendo determinantemente en el devenir existencial de un porcentaje considerable de la población total del planeta. Marx se propone que los trabajadores tengan un acceso a los medios de producción, herramientas, transportes, maquinaria, fábricas, recursos naturales, utilizando las instituciones públicas del Estado para que los trabajadores obtengan estos medios y evitar que la burguesía los concentre. En 1841, una vez obtenido el grado de doctor, Marx pensaba iniciar su carrera de profesor en la Universidad de Bonn. En ese momento, el movimiento político surgido con posterioridad a la muerte de Guillermo III orientó la vida de Marx por un camino totalmente distinto al que él había concebido, orientándose al periodismo militante. Así, con 24 años de edad, se encontraba a la cabeza del principal órgano de la burguesía progresista alemana. La permanencia en París hizo avanzar a Marx hacia la evolución de sus doctrinas. París, en la década de 1840, era la capital intelectual de Europa, y el ambiente era caótico, idealista y regocijante. La ciudad hervía con radicales y revolucionarios, y Marx conoció a muchos de ellos. Entró en contacto directo con el pensamiento político revolucionario de socialistas y comunistas. Durante ese periodo, Marx leyó y estudió sobre política, historia y economía, influenciado por las ideas revolucionarias de Blanc, Proudhon y Bakunin, entre otros. Pero el evento más importante en esta fase fue su encuentro con Engels. Se ha dicho que el marxismo es una mezcla perfecta de filosofía alemana, socialismo francés y economía inglesa. El 24 de febrero de 1848 estalla la Revolución Liberal en Francia. Marx es expulsado de Bélgica e invitado por el gobierno de Francia a instalarse en París. En marzo de ese mismo año, la revolución estalla en Berlín, dirigiéndose Marx a Colonia. Obligando a abandonar nuevamente el país, marcha a París, en donde tendría una corta estancia, ya que habiendo participado en una manifestación callejera, se le da la orden de abandonar Francia. En otoño del 49, la familia Marx se instala en Londres, ciudad que sería el hogar de Marx para el resto de su vida. Para lograr entender el pensamiento de Marx, se debe situar en su contexto histórico. Alemania formó parte del Sacro Imperio Romano Germánico. En 1815, la Santa Alianza formada por los monarcas ruso-austríaco y prusiano sometió las ideas liberales de la época. Se inicia también la cerrada competencia entre los dos estados alemanes más grandes, Austria y Prusia, con el propósito de incorporarse el resto de pequeños estados alemanes. En 1848, el pueblo alemán de los diversos estados germánicos se levanta en una revolución armada que pretendía una constitución democrática y su unificación política. En estos años surge la figura de Otto von Bismarck en Prusia. En su política exterior, Bismarck comenzó a tener varios éxitos al ganar 3 guerras, que hicieron posible una unificación alemana nunca antes lograda con predominio prusiano y la exclusión austriaca. Así, en 1871 se conforma el Segundo Imperio, con Guillermo de Prusia como emperador de Alemania. A mediados del siglo XIX nace un nuevo vocablo que se arraiga en los valores de la época, el liberalismo, vocablo que encumbra su expresión y doctrina a países como Inglaterra y Francia, pues es hijo de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial. La tierra cede a la fábrica y al comercio el primer puesto como fuente de riqueza. La riqueza de las tierras, ligada a la de la aristocracia de sangre, se sustituye por el capital industrial o comercial. La burguesía
compuesta por personas que no pertenecen a esa nobleza, mueve la actividad económica y se hace dueña de los medios de producción. El hombre de negocios disputa posiciones al señor. La fábrica sustituye al taller y en lugar del artesano emerge el proletariado que vende su trabajo por un salario. El artesano ya no se agrupa en gremios para defenderse de otros artesanos. El obrero se agrupa en sindicatos para defenderse del capitalista. Filosofía. La hipótesis es el poder político y el derecho como origen y fundamento de los fenómenos económicos de producción. Los supuestos de comprobación serían: la economía es la fuerza determinante de la historia humana. Cada sociedad gira en torno de sus estructuras económicas. Todo lo demás está conformado por superestructuras derivadas de la estructura económica. La historia de todas las sociedades es la historia de la lucha de clases. La estructura económica condiciona la lucha de clases. El Estado burgués y su poder político son el instrumento de control y explotación de la clase proletaria por el capital, siendo el derecho el medio que legitima el dominio de la clase dirigente y perpetúa su dominio económico. Únicamente modificando la base o estructura económica, a través de la revolución proletaria, es como desaparecerán las clases sociales y por ende el Estado, su poder político y el derecho. El Estado, es decir, la violencia organizada, surgió inevitablemente en determinada fase del desarrollo social, cuando la sociedad se dividió en clases antagónicas y su existencia se hubiera hecho imposible sin un poder situado aparentemente por encima de la sociedad y hasta cierto punto separado de ella. La minoría dominante o burguesía convierte al Estado en un mecanismo de coerción que defiende y mantiene la ideología que le es inherente. Esta fuerza pública tiene siempre la función de mantener el orden existente, lo cual equivale a decir que el mantenimiento de la ley y el orden mantiene el sistema. Entonces, el derecho ha sido creado por la clase dominante como medio legitimador de su poder económico y como instrumento para la perpetuación de su dominio no solo económico, sino político, ideológico y social, manteniendo de este modo el sometimiento de la clase asalariada. Como conclusión, tenemos que el reflejo de la superestructura es la base económica. Y la segunda tesis sería que el instrumento usado a voluntad por una clase para la dominación. Asimismo, Marx no produjo en sentido estricto una teoría estructurada y sistematizada. El Estado, su poder político y el derecho son elementos que al conformar la superestructura se encuentran determinados por la estructura o base económica. Marx no percibió en toda su magnitud el carácter dual que caracteriza al poder político del Estado, pasando por alto, en lo concreto, su función técnico-administrativa, que es la gradación donde se ejerce el dominio práctico del Estado por parte de la clase privilegiada.